programa. Ya estamos en contacto justamente con el general de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, el general José Bahía Marca. En su momento ha sido jefe de la Dirección contra el Terrorismo de IRCOTE. Qué gusto saludarlo, general Bahía. Muy amable como siempre. ¿Cómo está usted, señor? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Esta es una fecha de mucha coincidencia, ¿no? El fallecimiento de Alberto Fujimori, en cuyo gobierno se combatió a Sendero Luminoso hasta capturar a Abimael Guzmán. ¿Qué tanto pesó la decisión política para combatir frontalmente el terrorismo y esto complementado con el trabajo profesional de un equipo de élite de la policía? Yo creo que la decisión política de cualquier gobierno en estas circunstancias no fue determinante, pero sí apoyó mucho, especialmente en dar, digamos, la cobertura legal para poder investigar al terrorismo, para poder conocer al enemigo. Recordemos que el año 92, que cae Abimael Guzmán en un 12 de septiembre, y también ese año ocurre hechos, digamos, trascendentes. Por ejemplo, la detonación de un coche bomba en la calle Tarata. Y también en mayo de ese se da la ley contra el terrorismo, ¿no? Esa es una situación muy importante de tenerla en cuenta porque se da, digamos, esta ley una vez que había, digamos, sido consensuada por el aspecto político para luchar contra el terrorismo. Y con esa ley es la que se, digamos, se juzga a toda la cúpula de Sendero Luminoso, que poco a poco fue cayendo después de la caída de Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Es interesante lo que usted menciona, ¿no? Un marco legal que ha permitido o permitió en su momento establecer una lucha frontal desde la labor que cumplía la policía con los candados legales correspondientes justamente para combatir al movimiento más letal en el mundo, como fue considerado Sendero Luminoso, ¿no? O sea, Así es. ¿de qué Pero manera esto permitió este trabajo, primero inteligencia, la captura y luego ir combatiendo paulatinamente tanto a Sendero Luminoso como el MRTA General Bahía? mire, hay que, históricamente, y especialmente para los jóvenes que no vivieron esta época difícil, en la época del Perú, la captura de Abimael Guzmán, eh, digamos, fue la consecuencia de un trabajo de inteligencia operativa. De 10 operaciones anteriores se logra la captura de Abimael Guzmán en esta zona de Surquillo, con la Operación Victoria. O sea, fue una situación planificada, que un grupo especial de inteligencia de la Policía Nacional pertenecientes a la DIRCOTE se reúne y lo primero que hace es establecer una teoría que se llama inteligencia operativa. Y como consecuencia de esta operativa y el marco legal necesario poniéndole los candados, significó la captura de toda la cúpula de la organización terrorista Sendero Luminoso. Hay que pensar y hay que tener en cuenta que Sendero Luminoso comete más de 25.000 asesinatos a nivel nacional, pérdidas cuantiosas de más de 20 millones de dólares, e inclusive el Perú estaba catalogado como un país inviable para la democracia. Entonces la captura de Abimael Guzmán marcó un hito histórico para poner fin al terrorismo en el Perú, especialmente Sendero Luminoso y también del MRTA, ¿no? Si no se tomaban esas medidas en el momento, General Baella, estábamos amenazados por este movimiento demencial como fue Sendero Luminoso. Por supuesto, y Sendero Luminoso hay que tenerlo de esa manera. Sendero Luminoso es una organización terrorista que ¿qué buscaba? Buscaba la toma del poder por la fuerza. Era una organización terrorista que tenía una estructura, que tenía una ideología, que tenía una organización. Y esto era porque, digamos, tenía lineamientos internos del marxismo, leninismo, menos pensamiento Gonzalo, y esto implicaba haberse insertado en el tejido social. Y recordemos que uno salía a la calle, un coche bomba, los apagones, ya era una situación diaria que ocurría, asesinatos, miles de personas que han muerto como consecuencia de los coches bombas, asesinatos masivos en provincia, ¿no? Y cuando llegó esta situación a Lima, recién se dieron cuenta pues que Sendero Luminoso existía. El Grupo Especial de Inteligencia, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su
su logro total. Primero, conocer al enemigo. Y otra cosa importante fue investigar para luego capturar. Eso es una nueva forma que puso en evidencia la capacidad y el profesionalismo de los integrantes del GEIN, de la Policía Nacional. Sendero Luminoso, General Bahía, usted es un estudioso en este tema, surge en mayo de los 80, en Chusis, en Ayacucho, ¿no? Con el inicio de la lucha armada, ILA, como ellos le denominan, ¿no? El Perú transitó durante una década, ¿no? Incluso el gobierno de Belaúnde tenía una percepción de mirar las acciones de violencia de Sendero Luminoso, el gobierno de Alan García también, ¿no? Pero con la llegada de Fujimori, usted comentaba al inicio que era necesario para complementar el trabajo de inteligencia, el trabajo operativo, contar con un respaldo político que no se había tenido en los gobiernos anteriores. ¿Esto se puede rescatar del gobierno de Fujimori? Yo creo que sí, porque muchas personas dirán de repente lo contrario, pero ya la historia más adelante lo dirá. Yo creo que sí, porque de una u otra forma se apoyó logísticamente, no en la dimensión que uno hubiera querido, pero sí se apoyó especialmente con la situación legal de poner los candados, el aspecto logístico, el hecho de traer, digamos, estudiosos o expertos de otros países, y esto, digamos, fue haciendo el clima necesario, fortaleciendo, digamos, a la Policía Nacional, porque no solamente fue el GEIN, también hay que considerar que muchos peruanos, la Fuerza Armada, los comités de autodefensa también participaron en eso, ¿no? Porque muchos ofrendaron su vida, muchos han quedado paralíticos, otros han quedado invidentes, entonces hay que rescatar toda esa situación. Hubo el espaldarazo político, no suficiente como se hubiera querido, pero sí, hay que rescatar esa situación que fue crucial en la historia del Perú para cambiar digamos, el siglo pasado, para cambiar lo que nosotros llamábamos pues una democracia inviable. Como consecuencia de esta captura se capturó a toda la cúpula y es la paz que ahora vivimos en cuanto al terrorismo, que no ha acabado, porque hay una nueva estrategia y hay que tenerla presente en cuanto a que Abimael Guzmán, antes de morir, él dijo, hay que cambiar la estrategia de lucha política con armas a lucha política sin armas. Y ahí tenemos, por ejemplo, Almohades, que todavía hace trabajo político-ideológico. Usted acaba de señalar algo que es relevante, ¿no? Año a año, en esta fecha, se recuerda la captura de la cúpula de Sendero Luminoso, ¿no? Pero el accionar político de Sendero Luminoso ha ido cambiando, ha ido evolucionando dentro de su nivel ideológico, que no ha cambiado ciertamente, pero su estrategia ha cambiado, ¿no? ¿Sigue vigente Sendero Luminoso? ¿Sigue siendo una amenaza? Quizá no en el mismo contexto de los 80 y los 90, pero sigue siendo una amenaza para el país. Mire, la situación está de que si nos ponemos a observar la realidad, ya no va a haber atentados terroristas, ya no va a haber aniquilamiento selectivo, no va a haber sabotajes, no va a haber combate guerrillero, que son sus expresiones de lucha del Sendero Luminoso. Ya no va a haber eso. Han cambiado de estrategia de lucha política con armas, es decir, el terrorismo, la lucha política sin armas. ¿Qué significa esto? Que van a aprovechar las debilidades de la democracia. Y hay que tener presente y estar atentos, porque son tan hábiles que de repente por ahí, para el año 2026, va a surgir un diputado, va a surgir un senador que pertenece a Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque ya ellos han cambiado de forma de pensar. Están trabajando en el campo político-ideológico. Y eso es la preocupación de siempre, de hacer, digamos, una lucha frontal en estos campos que lamentablemente desde el año 92 ningún gobierno ha puesto énfasis en eso, ¿no? General José Bahía Marca, yo le agradezco. Va a haber una ceremonia en unos minutos más, Así justamente. es. Así es. Coméntenos, por favor. Sí, el día de hoy la Dirección contra el Terrorismo se va a llevar a cabo una ceremonia por el Día de la Democracia, ¿no? De los vencedores de la democracia, y esto se va a llevar en la DIRCOTE, una ceremonia donde va a participar todo el personal, digamos, que luchó contra el terrorismo, incluidos los integrantes del GEIN histórico, para poder, digamos, recordar
de buena manera la captura y también el hecho histórico que significó el fin del terrorismo en el Perú. General José Bahía Marca, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias. Muy Buenos amable. días. Buenos días.